Audio Jungle. Audio Jungle. Por estar reunidos en su casa, poder bendecir su nombre. La gente nunca va a entender que para nosotros esto no es una obligación, es una necesidad. La gente nunca va a entender que para nosotros es un placer y no una carga. La gente nunca entenderá que para nosotros es una prioridad y no algo que hacemos porque justo nos cayó en el momento oportuno. Estar con el cuerpo de Cristo, estar en la casa de Dios, adorar su nombre, es una bendición tan grande, tan importante para la iglesia del Señor que muchos no podrán entender. Y no lo entienden porque las personas, en la medida que va pasando la vida y los tiempos, cada vez más está su corazón centrado en ellos mismos. Pero el cristiano tiene el corazón mirando a Jesucristo, tiene el corazón centrado en el Señor. Así que por más que uno explique, por más que uno diga, por más que uno haga lo que haga, no entenderán hasta que no les resplandezca la luz del Evangelio. Hasta que este Cristo maravilloso, eterno, este Cristo de amor, no se cruce en el camino de sus vidas y les dé una nueva naturaleza. Por eso, nadie comprende la necesidad de un hijo de Dios de estar en la casa del Señor para amarle, para adorarle, para darle gracias. Así que, gracias a Dios por eso. Quiero compartirle una palabra en esta tarde que se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 5. Lucas capítulo 5. Este es un motivo por el cual nosotros le amamos, le servimos, le honramos. ¿Por qué? Porque una persona cambia tan radicalmente cuando tiene un encuentro con Dios. Cambia tan radicalmente en todos los aspectos de su vida, en sus pasiones, en sus deseos y en todo lo que viene por delante, porque sencillamente estaba muerta y ahora vive. Porque hay en el corazón de un cristiano el deseo de honrar, de compartir, de conocer, de pasar tiempo con Dios. Porque estábamos muertos y ahora vivimos. Éramos ese barro sin vida en la tierra, recibiendo en algún momento de gracia ese soplo de vida de parte del Señor. Entonces, nosotros explicamos y decimos, pero cada persona que nos oye y nos ve necesita experimentar eso. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pasó lo que vamos a leer en este relato. Y si no te ha pasado, el Señor te habla en esta tarde y puedas tener un encuentro con este Dios vivo, verdadero, este Jesús que da vida, este Jesús que transforma de adentro hacia afuera a la persona que aprende a humillarse en su presencia. Hoy estás acá porque Dios ha tenido misericordia de ti y te ha dado la oportunidad una vez más de escuchar la palabra de Dios. Así que, ya que estás acá, te animo a que esta hora que viene por delante, escuchando la palabra de Dios, puedas aprovechar al estar acá escuchándola. Dice su palabra en el 5,
12 de Lucas. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo: muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La palabra de Dios nos cuenta un milagro extraordinario, maravilloso de parte del Señor. Un milagro sobre un hombre que literalmente estaba muerto en vida. Un hombre que había perdido todo: familia, trabajo, posesiones. En ese momento la vida de una persona leprosa era lo mismo que no tenerla. Se le excluía de la sociedad, a vivir, a dormir, a comer con otros leprosos. Se los obligaba a cargar con una campana si es que anduviera caminando por ahí, para que la gente oyera esa campana y corrieran de su lado o él se aparte, porque ellos en definitiva no se les permitía caminar entre la gente. Ellos no tenían vida, no tenían derecho a ser visitados, no tenían derecho a nada. Y todo el derecho que tenían como ciudadanos, hasta el momento en que el sacerdote le decía: sos inmundo, todos los derechos en ese instante caducaban sobre la vida de ese hombre o de esa mujer. Para siempre. Ellos perdían literalmente la vida estando ahí caminando, mientras esa enfermedad avanzaba e iba comiendo literalmente su carne. Y yo quería compartirte esta historia verídica que narra la Biblia, porque quería mostrarte y quería recordarnos cómo este hombre llegó a cruzarse con Jesús, cómo este hombre llegó a cruzarse con el Señor. La Biblia nos va a mostrar algunos detalles que son hoy todavía igual de importantes para que nosotros podamos cruzarnos con el Señor, para que podamos encontrarlo. Claro, también la Biblia relata que en ocasiones Él se cruza con las personas, pero en este caso, como en otros, hay individuos que estaban perdidos sin ningún tipo de esperanza y que Dios en su misericordia les daba fe para acercarse a Jesús y que Jesús haga un milagro en su vida y cambie la historia de su vida. Pero vamos a ver que no se acercaron de cualquier manera a Dios. El título de este mensaje es Saliendo a su encuentro. Y hoy quiero mostrarte cómo este hombre y cómo nosotros necesitamos salir al encuentro de nuestro Dios, buscar a nuestro Dios. Cómo nosotros verdaderamente tenemos que prestar atención, dar esfuerzo y determinarnos el cruzarnos ante Jesús de la manera que Él nos enseña en su palabra. La Biblia relata la oración de un fariseo y un publicano. Y dice la Biblia que se acercan a orar y que mientras el fariseo oraba consigo mismo, el publicano de lejos, sin levantar el rostro, se golpeaba el pecho y le decía: Señor, ten misericordia de mí, porque soy un hombre pecador. La Biblia relata que el publicano, el fariseo, oraba consigo mismo. La Biblia no da detalles como los que vamos a leer ahora por nada. Si la Biblia dice que oraba consigo mismo, estaba diciendo, este hombre estaba hablando con él mismo. Dios,
no lo escuchaba. Dios no lo veía. Pero sin embargo relata la historia que este publicano, un hombre pagano, un hombre que era desechado también por la sociedad, se humilló, se postró y le rogó a Dios piedad. Y dice la Escritura que ese hombre volvió a su casa justificado, porque Dios le había oído. Así que hay formas en las que nosotros nos acercamos a Dios, y la Biblia nos enseña esas formas. ¿Para qué? Para que el Señor nos bendiga, para que el Señor toque nuestra vida, para que el Señor quite la lepra de nuestra vida. Y la lepra se traduce a veces en tristeza, a veces en tentaciones, a veces en pecados, a veces en angustias. La lepra se traduce hoy en día a veces en el pasado, ese pasado que te persigue, que te condiciona, que te limita. La lepra a veces es el temor a una nueva oportunidad. La lepra a veces es la falta de confianza en el Señor, en el castigo a uno mismo porque se ha equivocado más de una vez y dice, bueno, Dios me perdona, pero yo no creo que yo me perdone. La lepra muchas veces se traduce de distintas maneras, pero también Dios hoy sigue tocando, sigue sanando, sigue haciendo milagros. ¿Cuántos creen en eso? La Biblia dice en el versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. La Biblia describe con qué corazón y la expresión del cuerpo de este hombre, de cómo se presentó delante del Señor. Dice la Biblia que este hombre estaba humillado, este hombre estaba postrado en tierra, este hombre estaba rogando. Este hombre no estaba simplemente expresando su necesidad. Este hombre no solamente estaba diciéndole a Jesús, Jesús, mírame que estoy muerto en vida. Mírame que perdí mi familia. Mírame que perdí mis posesiones, mi trabajo. Mírame que perdí la dignidad que tenía como ser humano, como vecino en mi barrio. Perdí la esperanza de tener a mis hijos, de disfrutarlos, de verlos crecer. Mírame, Jesús, que todo lo malo me ha pasado a mí. Este hombre no vino a Jesús simplemente a decirle su necesidad. Lo que la Biblia nos muestra claramente es que también este hombre vino de una manera a Jesús, muy particular. Este hombre vino y se postró. Este hombre vino y se humilló. Este hombre vino y rogó. Y esto es muy importante. La Biblia nos dice en el Salmo 51, 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Hermanos, la Biblia no relata estos detalles de una oración por nada. Si Dios específicamente dice, dice Dios, no rechazaré un corazón contrito y humillado, nos está diciendo, yo rechazaré un corazón altivo y soberbio. Yo rechazaré siempre un corazón que viene a mí o pretende que yo bendiga con soberbia, con orgullo.
No por nada la Biblia dice, cuando vengas a traer tu ofrenda delante de Dios en el altar y te enteres y recuerdes y tengas un problema con tu hermano, si tú no solucionas ese problema con tu hermano, yo no recibiré tu ofrenda. Tú la podrás poner. Tú me podrás servir. Tú podrás predicar, tú podrás cantar, tú podrás diezmar, tú podrás evangelizar, pero yo no recibiré tu ofrenda porque tú estás en soberbia al permanecer en diferencias con tu hermano. Y yo sé que para nosotros no es tan importante a veces estar mal con nuestro hermano. Pero sí tenemos que tener algo en claro. Para Dios es sumamente importante. Y aunque nuestra conciencia dura, endurecida por las heridas, el dolor, los pecados que los otros cometen contra nosotros, los errores que hayamos cometido, las veces que nos hayan decepcionado, aunque para nosotros no parezca tan importante, Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy, por los siglos. Para Él es fundamental. Yo no recibiré tu ofrenda si tienes problemas con tu hermano. La Biblia dice que Dios espera de nosotros un corazón contrito y humillado. Por eso nosotros tenemos que pensar cómo venimos a la presencia de nuestro Dios. Por eso nosotros siempre tenemos que examinar nuestro corazón, no el del que está al lado. Por eso yo debo examinar mi corazón, no el de mi esposa. El mío, no el de mi hija. Por eso cuando las cosas no están bien, yo debo examinar mi corazón. Mi corazón. El mío. ¿Por qué? Porque el Señor me dice, si tú caminas humillado en mi presencia, si tú aprendes a clamar a mí, si tú aprendes a rogarme, si tú aprendes a humillarte delante de mí, yo te voy a escuchar. Y es lo que ocurrió en este lugar, en ese día, en esa tarde. Salió este hombre a presentarse, a cruzarse delante de Dios, delante de Jesús, de una manera muy particular. Se postró rostro en tierra y rogó. Y rogó. Alguna vez le comenté y le dije, cuando yo me convertí al Señor, algunos hermanos todavía practicaban la manera de entrar al templo y arrodillarse en la silla y orar, como todavía en algunas congregaciones más tradicionales lo siguen haciendo. Recuerdo las reuniones de oración. Era normal que un hermano venga a la iglesia esté en silencio, y que los hermanos se sienten hasta esperar el momento de la oración leyendo la Biblia. A veces hoy venimos y hablamos tantas tonterías hasta que empiece el culto. Tantas tonterías. Algunos mirando el Facebook, el Instagram, estando en la casa de Dios. Claro, después eso lleva un resultado. ¿Cuál es? Es un resultado duro. ¿Y qué hago, pastor? Me aburro. Siéntese y lea la Biblia. Espere en silencio, meditando en el Señor. Esté ahí sentado como está ahora y diga, Señor, cuando empecemos a orar, que tu presencia esté sobre mi vida. Cuando empecemos la reunión, que tu presencia esté sobre mi vida. Pastor, ¿usted qué está queriendo decir? ¿Que quiere que ahora nos sentemos o nos arrodillemos en la silla y oremos? Bien nos vendría. Muy bien nos vendría. Pero no le voy a decir que hagamos eso, pues no soy quien yo. Pero sí le sugiero algo. Enfoque su corazón. Fíjese cómo se va a presentar delante de Dios. ¿Se quiere arrodillar? Arrodíllese. No hay ningún problema.
Pero a veces nosotros decimos, claro, ¿por qué las cosas a veces no pasan? Porque nuestra actitud al venir delante de Dios dista mucho de esta actitud. Dista mucho de este hombre. Y los resultados terminan siendo diferentes. Ahora bien, Dios sigue abrazando y no despreciando a un corazón contrito y humillado, a uno que se postra. Dice Mateo capítulo 5, versículo 3. Marca y Lucas y va a Mateo, pero en Mateo 5:3 dice algo sobre esto mismo. Y dice de esta manera: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Sabe por qué la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos? Porque un pobre de espíritu es una persona consciente de su pecado, consciente de que merece estar fuera de Dios, consciente de que no merece nada del cielo y al mismo tiempo por esa conciencia vive con un corazón humillado buscando a Dios. Un pobre de espíritu no es el que pone cara de lástima. Ese puede ser un tremendo mentiroso. Ay, mirá la cara del hermano, qué santo, y por adentro capaz que es terrible el hermano. No, eso no es. Pobre de espíritu es el que siente la necesidad del perdón y la misericordia de Dios a diario en su vida. ¿Por qué? Porque sabe que es pecador. Ya no practica el pecado, pero es consciente en su corazón que es un pecador necesitado de Dios. Hermano, cuando nosotros empezamos a humillarnos en la presencia de Dios, empezamos a postrar nuestro corazón y empezamos a rogar con Él, cómo cambian nuestras formas hacia todo lo que es la vida, hacia las cosas del Señor. Cómo cambia mi actitud al venir a la casa de Dios. Cómo cambia mi actitud al buscarle en mi hogar. Cómo cambia mi actitud en el trabajo, en el colegio, con amigos. Cómo cambia mi actitud cuando yo tengo un tiempo de descanso. Cómo cambia todo sobre mí. Porque un pobre de espíritu es alguien que sabe que no importa donde esté o que esté viviendo, si está en su mejor momento, sabe que es un miserable sin Dios. Sabe que no es nada sin Él. Sabe que si Él se suelta de la mano del Señor, lo único que le espera es destrucción, es desgracia. Sabe que Jesús es la luz de sus ojos, el aire que respira, el pan que come, el agua viva que lo sustenta. Sabe que todo depende de Dios y sin Él nada tiene. Un hombre como este leproso, una mujer como este leproso, va a hacer lo necesario. Va a ser valiente, va a ser temerario, va a ser audaz con tal de encontrarse con Jesús. La gente es audaz muchas veces para sus cosas, para sus deseos, para sus placeres, para sus logros personales. Pero quien teme a Dios se transforma en un audaz, en un temerario por el Señor. Por el Señor. Está dispuesto, está creativo, está atendiendo a todo lo que tiene que ver con Él. Todo lo que tiene que ver con Él. ¿Por qué? Porque tiene esa necesidad en su alma,
que no se la genera a nadie. Es algo que viene de la relación con Dios. Es un pobre de espíritu. Hermanos, la persona que es pobre de espíritu siempre va a planificar su vida con relación a Dios. Por eso, ¿por qué? Porque es pobre, es necesitado. Eso significa. Entonces, en lo que planifica de su vida, todo puede faltar, menos el Señor. Todo puede postergarse, menos el Señor. A todos les puedo fallar, menos al Señor. ¿Por qué? Porque Él es el que me da la vida. Yo lo necesito. Yo lo necesito. Si yo no cumplo con alguien, por cumplir con el Señor, ese alguien, me entienda o no, no va a hacer nada sustancial en mi vida. Pero si yo le fallo a mi Señor, si yo lo postergo al Señor, al Dios que me da la vida, al que me da aliento para respirar, al que me da inteligencia, fuerza, trabajo, familia, al que me da sueños para Él, si yo le fallo a Él, si Él no está conmigo, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mí? La Biblia dice que este hombre nos muestra que era consciente de su lepra, era consciente de su pecado, era consciente de que no tenía ninguna oportunidad de vivir sin la misericordia de Dios. Así que a pesar que él tenía prohibido acercarse y a pesar de que Jesús venía con una multitud que le seguía, él planificó, él se preparó y él se cruzó con el Señor. Este hombre, según el Antiguo Testamento, era culpable de exponer a otros a su lepra, y tranquilamente Jesús o la multitud que venía con él podían agarrar una piedra cada uno y hacer una montaña de cascotes sobre ese hombre, y la ley los amparaba. Pero sabe, cuando hay alguien que está necesitado del Señor, va a correr cualquier riesgo con tal de estar con Él. Lo va a correr. Va a atreverse a decir que no a otras cosas. Va a atreverse a postergar otras cosas. Va a atreverse a hacer el tiempo. Va a inventar el día Osvaldo. Porque Dios lo necesita. Porque Él necesita a Dios. Amén. Mire, yo escribí acá: ¿cuál es tu posición ante Jesús? Porque algo viene de parte de Dios cuando nuestro corazón aprende a postrarse, cuando aprendemos a rogar, cuando aprendemos a estar ante Él según su palabra nos enseña. Nos vamos el viernes de la oración, tuvimos una reunión de oración hermosa en la presencia de Dios. Y hablaba con unos hermanos y me decían: pastor, qué hermosa la presencia de Dios, qué linda la reunión. Y yo le dije simplemente: ¿y si no estábamos? ¿Qué hubiera pasado si no estábamos? Nos hubiéramos perdido la misericordia, su presencia, su consuelo, su palabra. Entonces le dije: esfuércese y esté, porque nunca sabemos cuándo Dios visitará a su pueblo. Nunca. Y quiero decirle algo. No sé qué fichas tendrá que mover usted, no sé qué cosas tendrá que modificar en su vida, pero sí sé algo: valdrá la pena.
valdrá la pena. Todo esfuerzo, todo lo que tenga que hacer, valdrá la pena. Pastor, es que me duele hasta el alma. Valdrá la pena. Valdrá la pena que el Señor se cruce ahí y le diga: yo puedo sanarte, yo quiero sanarte, yo puedo transformar tu vida. Amén. La Biblia dice en el Salmo, primero ahí al Lucas al 5, el versículo 13, dice: entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Esta palabra entonces está marcando un momento de respuesta de parte de Dios hacia la acción de este hombre que estaba humillado, postrado y rogando. Entonces Jesús respondió. Entonces Jesús extendió la mano. Entonces Jesús le tocó. Hermano, cuando sus hijos se postran, le ruegan, se humillan, siempre hay un entonces de parte de Dios. Siempre eso marcará la acción del corazón de Dios hacia su iglesia. Por eso, mi hermano, mi hermana, si usted está clamando por su hijo, por su hija, por su familia, su matrimonio, no deje de humillarse. No deje de buscar, no deje de clamar, no deje de postrar su rostro en tierra. ¿Por qué? Porque entonces habrá respuesta. Entonces Dios escuchará, entonces Dios se moverá. ¿Cuándo, pastor? En el tiempo de su soberana voluntad. Lo importante, mi hermano, es que usted y yo no dejemos de venir a Dios con la actitud correcta, humillados, dándole a Dios la prioridad de nuestro tiempo, esfuerzo, dándole a Dios lo mejor de nuestra vida, dándole a Dios este día como un momento de adoración, de alabanza y de gratitud, con un corazón correcto, porque sin dudas después se oirá entonces, vendrá la respuesta de Dios. La realidad es que es fácil rogar y postrarse cuando hay un corazón humillado. Es fácil. Es fácil derramar el corazón, es fácil llorar, es fácil patalear en el piso y decirle: Dios, piedad. Es fácil. No hay problema. Cuando nosotros estamos fríos, indiferentes, estamos midiendo hasta ver si nos despeinamos cuando cantamos. Estamos midiendo todo, a ver la postura, a ver qué dirá el de atrás, el de adelante, a ver qué pasa. Uy, pastor, estamos midiendo, y si paso adelante, ¿qué dirá el hermano? ¿Será que dirá que soy muy pecador? Hermano, cuando nos humillamos, sabemos con seguridad, sin ninguna duda, que somos pecadores. Solamente quizás falta que se entere el de atrás. Pero hay una disposición a exponernos. Hay una disposición a exponernos delante de los demás. ¿Como quién? Como el leproso. Imagínese ese hombre, seguramente estaba escondido atrás de algún lugar. Atrás de un árbol, atrás de una roca. Porque la gente no se acercaba a Jesús o a cualquier otro, más siendo leproso, como si nada. Seguramente este hombre esperó escondido en algún lado, un árbol, una piedra. Y cuando Jesús estaba cerca, le salió al encuentro, se humilló, se postró y le rogó. Y ahí estaba la gente, y ahí estaba Jesús. Pero no le importó. Porque ese hombre tenía la vida jugada. Max Lucado dice, hablando sobre esta historia que él la escribe de una manera extraordinaria en su libro Como Jesús, él dice: o bien me escuchaba y actuaba en favor mío, en misericordia, por lo que Dios había permitido en mi vida, o me mataba.
de todas maneras mi vida estaba jugada. Cuando un corazón está quebrantado y está humillado, se expone, no le importa. Y la pregunta es, ¿cuál es tu posición ante Jesús? ¿De qué forma le estás buscando? ¿Cómo estamos viniendo a su casa? ¿Cuál es nuestra actitud en la oración? ¿Cuál es la actitud que tenemos frente a la palabra de Dios? ¿Cuál es? Porque la actitud de tu corazón y de mi corazón va a determinar la respuesta de parte de Dios. Pastor, yo me aburro en la iglesia. Que Dios tenga misericordia. Yo me aburro, pastor. Eso habla de su condición espiritual, de la gravedad de su condición espiritual. Que yo con la palabra, pastor, me aburro, que yo cuando cantamos, no sé. Empieza a clamar. Empieza a decirle a Dios, piedad, misericordia. Extende tu mano y tocame, Señor. Extende tu mano y tocame. Oh, qué triste que es ver cristianos en la casa de Dios indiferentes con su mirada en la alabanza, en la palabra, cristianos apáticos resistiendo el mensaje. No acá ahora, no estoy hablando por usted, estoy hablando en general. Qué triste que es ver. Mira, hermano, prediqué, no en tantas iglesias, pero prediqué en algunas. Y he visto cada caras. He visto caras que te decían, si pudiera saldría corriendo ahora de este lugar. No soporto lo que están diciendo. No lo acepto, no lo quiero. Y en el mismo lugar, a poquita distancia, ver ojos llorosos, atentos, expectantes de lo que Dios estaba diciendo. Y esos ojos lo único que decían era quiero. Sí, es para mí, lo acepto. Señor, piedad. En el mismo lugar, el mismo mensaje, la misma alabanza, el mismo culto, corazones ajenos. Y otros corazones hambrientos, desesperados por comer pan de vida, desesperados por tomar el agua viva, anhelando sus rostros, diciendo, wow, esto es para mí. ¿Qué cosas escucharon? Cosas simples, pero profundas, espirituales. Palabra de Dios. Pero para el corazón quebrantado, hambriento, pobre de espíritu, es un manjar. Es un banquete que Dios prepara en presencia de los angustiadores. ¿Cuántos dicen amén? Dice el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Mire qué hermosa escritura. Salmos 18:6, en mi angustia invoqué a Jehová. Y vuelve a decir, ¿de qué manera lo invoqué? No lo invoqué como alguien que venía a traerme algo. Yo clamé a mi Dios. Yo clamé a mi Dios. Clamé. Es una expresión de subir la voz con desesperación. Clamé.
clamé a mi Dios. ¿Qué es clamar? Es eso que le pasa a un hombre, a una mujer, a un padre, que lo llaman por teléfono y le dicen, su hijo tuvo un accidente, su esposa tuvo un accidente, su padre le pasó algo, y uno corta y dice, Dios, te ruego misericordia. No importa quién está al lado, sale corriendo, va al vecino, va al amigo y le dice, llévame al hospital, llévame a este lugar. No importa cómo está vestido, no importa si está peinado, no importa, lo único que le interesa es su ser amado. Sale a la calle, se cruza delante de un auto, expone su vida, lo frena y dice, alguien que me lleve, que mi hijo se está ahogando. Eso es clamar. Eso es clamar. Llorar. Llorar. Pedir misericordia con desesperación, en voz alta. Cristianos de años que no saben abrir su boca para orar a Dios. Pero cuando tienen que gritarle a alguien en la calle no tienen problema. Cuando le tienen que gritar al marido no hay problema. Cuando le tienen que gritar a la esposa, a los hijos. Ah, ahí sí, te salió la voz. Pero en la oración, no, que voy a clamar, a ver si creen que todavía soy un pecador sin fe con problemas. A ver si todavía creen que ando no sé qué. ¿Qué pensará de mí el pastor? Mejor no le digo, hermano. ¿Qué voy a pensar? Que es igual que yo. ¿Qué voy a pensar? ¿Qué voy a pensar? Que es igual que yo. Que toda su naturaleza va en contra de Dios. Que sabe que Dios es lo que más necesita, pero a veces todo su ser se quiere esconder como Adán en el huerto. ¿Qué voy a pensar? Cuando uno tiene un corazón humillado, cuando uno es pobre de espíritu, hace lo que hizo este leproso. Hace lo que dice el Salmo 18:6. Clamé a mi Dios. Clamé, Dios, misericordia. Misericordia porque soy un desastre, porque se me van las cosas de la mano, porque una y otra vez me equivoco. Porque te amo, pero aún así te fallo una y otra vez. Misericordia, perdón, ayuda, socorro. Socorro. Pero es triste ver el cristiano promedio de hoy tan seguro de sí mismo, tan profeta, tan apóstol, tan siervo. Tanto cristianismo de Superman, empoderados. Es triste. Es triste no ver rostros quebrantados, llorando. Es más, yo quiero decirle algo. Hoy vemos a un cristiano llorar y lo primero que decimos que es, ay pobre, ¿qué lucha estará pasando? Te ven llorar en la reunión y dicen, este la debe estar pasando así. Antes era normal un cristiano llorando. No por problemas, porque estaba en la presencia de Dios. Porque su corazón estaba hecho agua delante de Él. Hoy alguien llora, ¿viste cómo lloró en el culto? Pobre, qué pobre, está en el cielo, hermano. Está en el cielo derramando su corazón delante de Dios, aunque tenga un problemón grande como este templo.
Está derramando su corazón en la presencia de Dios. Pero vivimos en un tiempo de la iglesia donde todos tenemos que ser He-Man, el super cristiano. Me fui muy atrás con el dibujito. Me delato solo yo, ¿eh? Ya iba a decir Massinger, pero algunos ya... Todo ha cambiado. La iglesia tiene que volver a humillarse delante de Dios, a venir a los cultos y derramar su corazón, a dejar de mirar qué está haciendo el de al lado, el de atrás, el del frente, a ver quién habló, a ver quién está orando alto. Estar ahí metido en la presencia de Dios, andar chusmeando al que está al lado, haciendo no sé qué, clamando, cantando con pasión, cantando con pasión, cantando con el corazón. Oh, pastor, no tengo ganas ni de respirar, usted quiere que cante. Hermano, ¿sabe las veces que yo canto acá adelante y no tengo ganas de cantar? ¿En serio, pastor? ¿A que sí? ¿Y qué hago? Canto igual para que mi carne se retuerza. Claro. ¿Por qué, pastor? Porque Dios es digno de que le cante, que le aplauda, que levante mis manos, que grite gloria a Dios, que diga amén. Él es digno. Él es digno. Él es digno. Hermanos, siempre habrá un entonces cuando nosotros nos humillemos en la presencia de Dios. Siempre. Entonces, dice Jesús, la Escritura, que Él se manifestó, extendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. El Señor en esta tarde nos dice lo mismo a la iglesia. Yo quiero. Yo quiero. Yo quiero. Señor, mis hijos, yo quiero. Señor, mi matrimonio, yo quiero, dice Dios. Yo quiero, dice Jesús. Señor, mi vida espiritual, mi condición espiritual, el ministerio que me has dado, la pasión que un día tuve. El Señor te dice en esta tarde, quiero. Quiero. Yo quiero, en mi corazón está el mismo deseo de tocarte, de sanarte, de darte vida, de vivificarte, de levantarte. Quiero. Ahora, ¿quién va a clamar? ¿Quién se va a humillar? ¿Quién dejará de mirar a los costados y mirará al cielo? ¿Quién pondrá sus ojos en Jesús? ¿Quién volverá a decir, Señor, lo único que me interesa es que vos me acompañes a mi casa? Lo único que quiero es que estés bajo mi techo. ¿Quién será un Obed-Edom? ¿Quién podrá recibir el arca de la presencia? ¿Quién le interesará? Porque eso es lo único que cuenta. Lo único que cuenta. Porque todo esto un día no estará más. No estará más. Dios está buscando esa clase de iglesia, esa clase de hijos. Que nada les importe sino el estar postrados delante de su presencia. Hoy Él sigue poniendo la mano sobre los leprosos, hoy Él sigue tocando, Él sigue transformando, Él sigue cambiando. En esta tarde, en este momento, Él está acá y a través de su palabra nos dice, sí, quiero tocarte, quiero limpiarte, quiero hacerte libre. Solamente falta una parte también. Y es que haya corazones humillados, hambrientos, que no les interesen más nada que estar con el Señor. El versículo 14 de Lucas 5 dice, y Él le mandó que no dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece
por tu purificación según mandó Moisés, para testimonio de ellos. Quiero hacerle unas preguntas. ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha perdonado, les ha sanado o les ha restaurado? ¿A cuántos el Señor le ha dado de vuelta las ganas de vivir? ¿Le ha librado de vicios? ¿Le ha desatado de ataduras de demonios? ¿A cuántos de acá el Señor les ha dado una vida nueva? Levante la mano. Quien quiera que sea, no importa si no la quiere levantar. A ver, levante. Mire. Todos nosotros hemos sido alcanzados por la misericordia de Dios. Todos nosotros hemos tenido la gracia de que el Señor nos haya dicho: sí quiero, te toco en este día, te liberto en este día, sano tu lepra en este día. Hoy cambio la historia de tu vida. Hoy me cruzo en tu camino y rompo tus cadenas. Y Dios nos sigue diciendo algo en esta tarde. Entonces ve y muéstrate. Muéstrate. Ve al sacerdote y lleva la ofrenda y dile: mire, yo estaba leproso, pero ahora estoy sano. Jesucristo tocó mi vida. Iglesia, cuánto cristiano escondido debajo de un manto de religión. Cuánto joven hablando de cualquier cosa menos del Señor, cristianos en las escuelas, en las universidades, en el trabajo, hablando del trabajo, de la política, de los robos, del dólar, de la economía, de la enfermedad, y no se le cae la palabra Jesús de la boca, ni aunque lo obliguen. Ve entonces, le dijo Jesús, esto no es para que tú te lo calles. Ve y muéstrate a quién. Hermano, esto es significativo. El Señor le dijo: andá y decile, acércate a ese lugar, acércate a ese hombre que sentenció tu vida, acércate a ese hombre que te señaló con el dedo y te dijo: se acabó tu vida desde hoy en adelante, sos inmundo, salite de tu familia, no te juntes más con lo que amás, perdé todo porque nada te pertenece, sos inmundo. Anda a ese hombre, le dijo Jesús, y decirle: Jesucristo me sanó. Hermano, hay un montón de gente allá afuera a la que usted y yo tenemos que ir. Y tenemos que ir a mostrarle que éramos algo que ahora ya no somos. Hay un montón de gente que está esperando que nosotros abramos la boca y le digamos con pruebas evidentes en nuestra vida y en nuestra familia: Jesús se cruzó en mi camino, ya no soy el mismo, mírame, la lepra ya no está más en mi vida, he sido libre del pecado, he sido libre de los vicios, he sido libre de la violencia. Jesucristo me dio una nueva naturaleza. Ve entonces. Qué bien que me siento con las manos libres, hermano. Ve entonces. Vaya. Pastor, no sé qué decir. Oh, eso es terrible. No sé qué decir. ¿Cómo que no sabe qué decir? Muéstrele la piel. Muéstrele las marcas. Muéstrele, dígale: yo estaba muerto, era un cadáver caminando, mas ahora tengo vida y esperanza. Yo no sabía qué iba a ser de mi futuro, ahora sé que tengo vida eterna. Yo no sé qué será de mañana, ahora lo tengo claro, lo tengo claro. Dígalo, cuéntelo, compártalo. Usted no sabe la cantidad de milagros que están aquí, esperando ser manifestados. Usted no se da cuenta. Acá hay gente que no tiene ni la menor idea de las personas que allá afuera están esperando 5 minutos de su tiempo para que usted le testifique que usted antes estaba muerto en delitos y pecados, pero que ahora tiene vida. Y como no somos conscientes, estamos ahí perdiendo el tiempo.
con nuestras charlas, con nuestros celulares, con nuestros proyectos personales. Pero Jesús fue claro y le dijo: anda a mostrarte ese lugar donde te condenaron, que todos sepan que sos libre, que todos sepan que yo te sané hoy, que todos sepan que el poder de Dios se sigue manifestando hoy. ¿Cuántos dicen amén? Claro que sí, iglesia. A Jesús seguiré.